Los que quieran pedir la palabra para preguntas al finalizar de la clase, me hacen el favor, lo hacemos por el chat. Nos vamos a ir registrando en el chat nombre y curso al que pertenecemos, que yo voy a estar pendiente del chat también. Bueno, vamos a dar inicio con una corta oración. Entonces, ustedes van a seguir la lectura mental. Yo creo que ya en sus pantallitas está viendo la oración. Yo voy a hacer la oración en voz alta y vamos a hacer un momentico de reflexión. Entonces, Dios, te damos gracias por este nuevo amanecer, porque aunque no te podamos ver, sabemos que estás con nosotros, pues tu presencia se siente en cada una de las cosas que tenemos, el cariño de alguien, las palabras de amor que nos ofrecen. Dios, te pedimos que acompañes las personas que se encuentran enfermas o que tienen alguna debilidad física o moral. Por favor, ilumina nuestros corazones y acompáñanos siempre. Amén. Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio con nuestra clase correspondiente al día de hoy, que es sobre el artículo periodístico. Entonces, voy a retomar un poquito lo que trabajamos en la clase pasada, que fue relacionado con los medios de comunicación. Son los utilizados para llegar a un diálogo con otras personas, y existen unos medios de comunicación masivos que son los que van dirigidos a una gran cantidad de personas, a una multitud gigante de personas, como es el caso de la televisión, el periódico, las revistas, y es ahí donde nos vamos a centrar un poquito en lo que hemos venido trabajando. El artículo periodístico, ya muchos hicieron en el taller pasado una noticia, muchos me la presentaron en forma de noticiero, otros en forma de un artículo periodístico. Esta vez nos vamos a centrar solamente en el artículo periodístico. Entonces vamos a iniciar con qué es un artículo periodístico. Entonces, un artículo periodístico es un escrito. Ese escrito le brinda a las personas, en este caso los lectores, una información. Esa información tiene que ser actual y tiene que ser muy objetiva. Cuando yo digo la palabra objetiva, hace relación a que tiene que ser real. No podemos cambiar ni una sola parte de lo que está sucediendo, porque ya en ese momento deja de ser objetiva y se convierte en algo producto de la imaginación. Los artículos periodísticos normalmente están impresos de forma masiva, es decir, se imprimen una gran cantidad de artículos periodísticos. Como esa impresión es en gran cantidad, normalmente se hace en material de muy bajo costo, o en algunas ocasiones se utiliza material reciclable. En la actualidad, pues esa impresión ha sido desplazada un poco, ya que podemos encontrar estos artículos periodísticos ya por internet, a través de diferentes redes sociales. Entonces, la forma de impresión se ha dejado un poquito de lado, y esto también con el fin de darle mayor prioridad a la conservación del medio ambiente. Bueno, tenemos 3 clases principales. No son las únicas que existen, pero nosotros nos vamos a centrar en estas 3 principales clases de texto periodístico. Está el primero, que es la noticia. ¿Y qué es una noticia? La noticia es un texto que narra sucesos actuales, es decir, del momento
de forma objetiva, forma real. La noticia siempre responde, y en el taller pasado yo les había hecho un esquemita pequeñito con unas preguntitas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Nosotros cuando leemos el artículo periodístico no encontramos que estén escritas estas preguntas, pero si lo leemos encontramos que nos están dando respuestas a estas preguntas. ¿Quién? El momento que nos está diciendo quién, en el caso, un ejemplo, eh, un accidente ocurrió el día 4 de mayo donde hubo un herido, una persona mayor de 60 años. Ahí ya me está respondiendo quién, la persona mayor de 60 años. ¿Qué ocurrió? Un accidente. ¿Cuándo? El 4 de mayo. ¿Dónde? Entonces, ocurrió en la avenida Villavicencio porque dos carros chocaron en el momento que uno infringió el semáforo y pasó. Entonces, ya contesté todas las preguntas sin necesidad de decir quién, qué, cuándo, dónde, por qué. Lo importante es que en la noticia se contesten esas preguntas. Esta es la otra clase de texto periodístico, que es el reportaje. En este reportaje nos permite dar el testimonio de algún suceso, narrar un suceso, pero en este caso quienes narran puede ser cualquier persona que va a contar lo que sucedió. Entonces yo creo que ustedes han visto en las noticias que de repente el periodista va en búsqueda de una persona y le pregunta qué sucedió, cómo ocurrió. Eso es un reportaje. De hecho, en las noticias hay una parte donde le dan la oportunidad al público de dar su opinión y le pusieron el reportero soy yo. Entonces ahí es, el periodista son las personas, porque la persona da su testimonio de lo que está viendo, él narra lo que está viendo a su manera, él no se toma el trabajo de decir quién en el orden adecuado, qué, cuándo no, simplemente va a narrar lo que está viendo. Eso es un reportaje. Y el tercer texto periodístico que nos vamos a enfocar es la entrevista. La entrevista es un diálogo entre dos personas, donde una de esas personas es el emisor. El emisor es la persona que formula esas preguntas a otra persona que viene a ser el entrevistado. En este caso, el entrevistado vendría a ser el receptor, porque una vez el emisor le ha hecho una pregunta, él va a generar una respuesta. Entonces, en la entrevista necesariamente tienen que intervenir mínimo 2 personas. Muchos en el trabajo me hicieron una entrevista que es válida porque es parte de un texto periodístico. Bueno, vamos a ver. Se está escuchando entrecortado. Listo, ya. Si puede repetir la información, por favor. La última. ¿Listo? La entrevista. La entrevista se realiza entre 2 personas. Una de ellas es el emisor que hace las preguntas y otro el receptor, quien es el que responde las preguntas. Pasamos nuevamente a las partes de la noticia. Gracias, profe. Listo. Partes de la noticia. La noticia cuando se escribe debe cumplir con unos requisitos. Si falta alguno de ellos, deja de ser ese artículo periodístico que estamos buscando. Entonces la estructura o el modelo que debemos seguir es este. Miramos la primera parte que dice epígrafe o antetítulo. Son unas
palabritas cortas, una, dos, máximo tres, de ahí no sobrepasa, donde vamos a decir de qué se va a tratar nuestro artículo periodístico. En este caso, el epígrafe el epígrafe es hallazgo histórico. No se sobrepasa más de 3 palabras. Y nos está dando la idea de qué se va a tratar el tema. Algo que ha sucedido, un hallazgo de la historia. Luego del epígrafe o antetítulo viene el titular. Ese titular debe ser en letra grande. Normalmente se destaca en negrilla, es decir, que la letra va diferente, el tamaño es mayor y va en negrilla. El titular es el título que se le va a poner a la noticia. Ese título va a encerrar en pocas palabras de qué se va a tratar esa noticia. Entonces, en este caso, el título descubren ciudad más antigua de Europa. Luego, debajito del titular, viene un subtítulo o bajada. Lo vemos aquí. Es una pequeña idea de lo más importante de nuestra noticia. Ese subtítulo también va resaltado en negrilla, pero el tamaño de letra es menor al del título. Entonces, en este caso, el subtítulo dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Una pequeña idea de lo que se va a tratar nuestra noticia. Luego viene la entradilla, que viene a ser el primer párrafo de nuestra noticia, y es la idea principal. En esa entradilla se recolecta la información más importante de lo que va a ser mi noticia. Después de esa entradilla viene el cuerpo de la noticia. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta las partecitas que ya les había enunciado antes, del qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Y si ustedes observan acá en el cuerpo de la noticia, se evidencia que no están las preguntas. Simplemente esas preguntas me sirven a mí para en el momento de yo empezar a escribir mi noticia, vaya respondiéndolas. Pero en ningún momento esas preguntitas se están escribiendo. Entonces les voy a dar unos minuticos, un minutico para que lean el cuerpo de esta noticia. Sí. Para los que no lo alcanzan a mirar, pero tengo la seguridad que todos lo están viendo, se las voy a leer. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Si nos podemos dar cuenta, en el momento que estamos leyendo nosotros, encontramos dónde ocurre, cuándo ocurre, quién es el partícipe de esa noticia. Entonces, todas las preguntitas que les había mencionado antes, me devuelvo un poquito, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, están siendo contestadas en el cuerpo de la noticia sin la necesidad de escribirlo. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, chicos. También vamos a tener en cuenta
Hola, profe. Esperemos un momentito que parece que la profe se quedó sin conexión. ¿Por qué? Marlene, si de pronto se le cayó el internet. Esperemos un momentito. No sé, Marlene o Ana Isabel. Profe, no sé si sean mis audífonos, pero se les está escuchando bien recortada la profe. Están secando todo el tiempo. Sí, buenos días. Es que sí puede ser que tenga la conexión está fallando un poquito. En este fin de semana estuvieron haciendo... Rubí, ¿estás por allí? Ah, ya parece que ya la profe se conectó. Dianita, ya estás. Ya. Hubo un problema acá con la red. Profe, Ya, ¿puedes listo. compartir la Bueno, pantalla? pues vamos a cerrar micrófonos, por favor. No, Y seguimos con la cerramos profe. micrófonos, no vamos a compartir toda la pantalla, estamos en explicación. Listo, les estaba diciendo que es importante en el momento de escribir nuestro artículo periodístico a las personas a las cuales les estamos escribiendo. Entonces, si estamos escribiéndole a niños, pues el lenguaje que vamos a utilizar para los niños no va a ser tan complicado como si le vamos a escribir a un adulto. Si vamos a escribir un artículo periodístico a un adulto, es importante pues ya trabajar palabras mucho más elaboradas que si es nuestro receptor, los niños. Espero que hasta el momento la información haya quedado o esté clara. Si no es así, entonces, por favor, en el chat vamos a escribir preguntica. ¿Qué preguntica tiene? Yo, profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, o sea que cuando uno va a hacer el noticiero, hay que hacer el resumen de la comunicación compararlo con algo que sucedió. Bueno, con respecto a eso, es importante que antes de hacer la noticia, en el caso del noticiero, la noticia esté preparada. Cuando yo hablo de preparada, es que la noticia sea escrita y sea verificada los hechos que sean reales. Nosotros en el noticiero no podemos llegar a decir cosas que no hemos investigado y que no hemos preparado. A algunos les decía con respecto al noticiero, en la forma de las palabras que se están empleando, de pronto hay que ponerlas un poquito más bonitas, que normalmente